Proverbios capítulo 19, versículo 3 dice, hay gente insensata que arruina su vida ella misma y luego le echa la culpa al Señor, ¿no? Todos pasamos por tentaciones. Cada quien tendrá debilidades diferentes, pero todos pasamos por nuestras tentaciones. Y no hablo solamente de aquellas tentaciones que te quieren llevar a romper la dieta. O si de repente estáis tratando de soltar el cigarro. Hablo de esas tentaciones que atentan en contra de nuestra relación con Dios. El Señor Jesús dejó claro cuáles son las cosas que debemos cumplir para agradar a Dios. Y lo que va en contra son las tentaciones. Una forma muy fácil de que nosotros podemos definir las tentaciones es como una venta engañosa. Yo no sé si a vos te ha pasado, pero siempre hay alguien que te ofrece algo, algún producto, te lo ofrece como una maravilla, casi que te soluciona todos los problemas. Yo me acuerdo que cuando yo iba en el centro de Maracaibo, los que han visitado Maracaibo, los que viven en Maracaibo, aquellos que nos ven de otras partes, o sea que en el centro de Maracaibo, por allá por San Felipe, siempre habían personas ofreciendo productos y te ofrecían algún producto que eso te curaba todo, lo que sea que vos tuvieras, desde gripe hasta problemas renales, dolores de cabeza, qué sé yo, inflamación, todo te lo ofrecían con una sola medicina. No tenías que ir al doctor. De hecho, si pagaste una consulta, te hacían, y eran tan buenos vendedores que te hacían creer que el doctor te estafó con la consulta y que vos comprando ese frasquito, ya te ibas a solucionar todos los problemas. Y si tenías alguna mala maña o alguna mueca en la cara, hasta eso te lo quitaba. También, no sé si te pasó que en algún momento compraste algo en el centro. A mí una vez recuerdo que, y eso lo comentaba a mi familia una vez, que fue en diciembre a comprar allá en las playitas del centro y me ofrecieron unas gomas como originales. Y las pagué a precio original. Y cuando llego a la casa, un amigo mío, me acuerdo, Angelito, me dijo, no Luis, esto no es original. Vamos para allá. Y él fue y reclamó y hizo que le devolvieran el dinero. Y ya me habían estafado ya. Menos mal que Angelito me ayudó ese día, ¿no? Y fíjate, ¿no? Siempre hay alguien que busca venderte algo. A mí me pasó con un carro, de hecho. Un Fiat que tuve y yo no quiero saber más nunca nada de los Fiat porque yo tuve tan mala experiencia con un Fiat que no me quedaron ganas. Te lo venden como una maravilla. Te dicen, bueno, yo necesitaba un Fiat para viajar. Cuando iba a empezar a viajar a Trujillo, como vendedor de repuestos automotrices, yo estaba buscando un carro sincrónico y tenía un Chevette maravilloso, buenísimo, que me habían vendido mis amados amigos, la familia Bravo, un super Chevette, que eso, mire, no pedía nada más que carretera. Pero bueno, entonces me dijeron que necesitaba un carro sincrónico para ir allá. Bueno, y me busqué un Fiat. Ay, mi madre, desde el día que lo compré, literal, cuando voy a darle a las primeras cuadras, quedé como los picapiedras. Se cayó el piso podrido. Le mandé a hacer el piso y luego empezó a calentar ese carro. Recuerdo que cada vez que yo llegaba a Valera lo tenía que dejar en un taller y trabajar a pies allá. Luego me servía para llegar a Maracaibo, lo tenía que dejar en un taller allá mientras trabajaba a pies en Maracaibo. Eso era una locura ese carro. Y quizás a vos te ha pasado lo mismo, ¿no? Son esas ventas donde te prometen maravillas, juegan con tu imaginación, con tu fantasía. Y pensé que todo va a ser bonito, todo va a ser maravilloso si lo hacéis. Todo va a ser placentero. Y esa es la tentación. El pecado no se ofrece tal cual y como es. El pecado se ofrece como si fuera lo mejor del mundo. Si no fuera tentación. Por eso es el engaño, la mentira del diablo. Por eso no hay nada más bonito que la verdad de Jesucristo, porque la palabra de Dios nos dice la verdad de las cosas. Y la Biblia es clara, por ejemplo, si no lo sabías, la Biblia habla de que las enfermedades más terribles del ser humano vienen por enfermedades sexuales. Y las estamos viendo hoy. Hoy en día personas tienen relaciones sexuales hasta con animales, y en Venezuela incluso también se ve. Y luego se desatan terribles enfermedades
Entonces, y el ser humano prefiere decir porque a mí, o si Dios fuera bueno, porque me pasa esto a mí, a decir, chico, yo porque he sido tan malo, me debo arrepentir de mis pecados, porque el Señor siempre me ha dicho que debo hacer lo correcto, pero no lo hago. La promiscuidad, mi tía que es médico, mi tía Luz Marina, que vive allá en Margarita, la hermosa isla de Margarita, una vez dio una conferencia en nuestra iglesia y nos explicaba que una de las causas principales de cáncer en los testículos o en los miembros viriles, sexuales, resulta que ha sido a causa de la promiscuidad. Y bueno, y entonces todo ha venido a causa de la desobediencia. La gente prefiere decir, bueno, ¿cómo cree que Dios existe si mira todo lo malo que pasa? Pero no se mira a sí mismo. El ser humano no se echa la culpa a sí mismo de todo lo que pasa. Y es lo que dice Proverbios 19:3. Hay gente insensata que arruina su vida ella misma y luego le echa la culpa al Señor. Y es lo que está pasando ahorita con la humanidad. La humanidad no se mira a sí mismo para ver todo el desastre y la calamidad que está causando, sino que dice, si Dios existiera, no hubiera tantas injusticias, cuando la injusticia las estamos causando nosotros. Hay cosas que son prohibidas para nosotros. El Señor lo dejó claro, ¿no? Quizá alguno está lidiando con la tentación de caer en adulterio o ya cayó y tiene que salir de esa situación, porque cometer un error y no cometerlo es otro error. Quizá otro no controla su enojo, ¿ok? Y entonces, bueno, está tentado ahorita a ir y formarle 4 a sus padres o a un hermano o a un familiar y romper una relación. O quizás alguien siempre le gusta estar en conversaciones donde está hablando mal de los demás o en algún chisme o en alguna murmuración, o a juzgar injustamente a alguien. Y bueno, de alguna forma, todos caemos en tentaciones. O quizás alguien está tentado a tomar lo que no es de él. Tenía yo, no sé qué edad tenía exactamente, pero recuerdo que estaba bien chiquito. Tendría yo, calculo, como 4 años de edad. Yo recuerdo claramente. Al menos ese episodio me impactó tanto que lo recuerdo. Recuerdo que fuimos a la playa. Y en la playa yo tenía mucha hambre. Y recuerdo que al bajarme del bus vi una bolsa de pan debajo de un asiento. En eso de la tarde ya yo dije, bueno, voy a ver si están los panes. Pero fíjese que ya a esa edad yo lo fui a hacer escondido porque yo sabía que estaba mal, pero aún así fui a hacerlo. Entonces yo recuerdo que yo me pasé primero por el autobús a ver si no había nadie. Y eso yo me asomaba, tarán, 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 tarán. No había nadie, entonces recuerdo que subí el autobús, no había nadie, tarán, 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 tarán. Cuando me voy y me acerco a los panes que voy a tomarlo, ahí entra el dueño de los panes y me da regaño de la vida. Mire, muchacho. Y me da, pero el regaño que yo recuerdo que sentí una vergüenza a esa edad. Y bueno, yo me salí, hasta el hambre se me quitó. Pero fíjate, ¿no? ¿Qué ve a ver vos si uno no sabe cuando es correcto y cuando no? De hecho, Dios incluso nos ha dejado en nuestra conciencia, que bueno, lamentablemente nuestra conciencia se corrompe, pero sí nos ha dejado la base de lo correcto y lo incorrecto. Y yo lo hacía escondido, lo hice escondido ese día, porque sabía que estaba mal, ¿no? Porque sabía que era pecado o estaba cometiendo una injusticia, pero y de igual forma busqué hacerlo, ¿no? Uno justifica las cosas. Muchas veces cuando vos estáis siendo tentado, es a raíz de un diálogo interno que tenéis. Entonces vos venís a justificar ciertas cosas. No sé, quizás es solo un pan. No le va a hacer falta. Seguramente se van a perder. O no sé de qué manera justificáis las cosas en tu mente. Pero es un diálogo interno. Muchas veces el más fuerte al que nosotros nos enfrentamos es nuestra mente.
nuestra mente que va en contra, nuestra naturaleza carnal, pecaminosa, que va en contra de los mandamientos de Jesucristo. Yo siempre digo que nosotros hemos sobrevalorado al diablo, ¿no? Porque sí creo que existe el diablo y todo aquel... Al diablo básicamente significa que es el adversario de las cosas de Dios y todo eso que va en contra de Dios y de lo que Dios manda es un diablo. Pero algo que nosotros debemos saber es que el diablo, si como algunos teólogos dicen que fue un ángel que cayó, un ángel que decidió rebelarse contra Dios, entonces algún día ese diablo fue bueno. El asunto es, ¿qué fue lo que hizo caer a ese diablo? Entonces lo que lo hizo caer es más malo que ese ángel que cayó y se volvió diablo después. Y eso que lo hizo caer fue el orgullo, el pecado. No hay un diablo más grande que el orgullo y el pecado. Y todo pensamiento en nuestra mente que viene a raíz del orgullo es el diablo más grande que podemos enfrentar. ¿Por qué? Porque dice Santiago capítulo 4, del 7 al 10 dice... así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes los inconstantes purifiquen su corazón. Lloren y lamentense. Reconozcan sus miserias, que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. No está diciendo que viva tu vida triste, que si hay alguien que siempre está con ese sentimiento de culpa. Está diciendo de que dejemos de celebrar lo malo, el pecado, y sintámonos mal por haber hecho lo malo, arrepentamos nuestros pecados y cambiemos. Es decir, cuando abrimos los ojos y nos arrepentimos de nuestros pecados, es una sensación de lamento, de decir, wow, le fallé a mi Padre que está en el cielo. Eso no lo experimentamos cuando estamos ciegos en nuestro orgullo, pecando, ¿no? Y es a lo que se refiere Santiago ahí. Pero dice, resistan al diablo y él huirá de ustedes. El asunto es que el diablo no es omnipresente como Dios. No está en todos los lugares al mismo tiempo. El diablo no puede estar en Maracaibo tentando a alguien y al mismo tiempo a alguien en Valencia y al mismo tiempo a alguien en China y al mismo tiempo a alguien en España y luego al mismo tiempo... No al mismo tiempo porque si existe un ser omnipresente, solo Dios, ¿no? Entonces, yo digo que si el diablo muere de viejo y ya listo, ahorita le da un infarto, cae templado, la maldad no se acaba porque ya la maldad está en nosotros, ya la maldad en nuestros propios pensamientos. Ahora, esto no es algo que yo estoy inventando solamente, yo lo que quiero es aclarar porque es fácil cuando le echamos la culpa a, qué sé yo, no, fue el diablo y no me arrepiento de mis pecados, ¿no? Y muchas veces incluso la gente algunas personas usan hasta el diablo para echarle la culpa de algo que ha pasado y no asumen la responsabilidad de sus acciones, ¿no? Entonces Jesús a esto responde claramente en Mateo capítulo 15, versículo 19, y él dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y la blasfemia. Esto para mí es bastante revelador porque el Señor está diciendo que es del corazón. Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Imagínate, sí, yo siempre digo que hay una canción que es satánica y la gente no lo sabe, un viejo vallenato. Estaba yo en el colegio cuando se oía ese vallenato que decía, ay amigo, solo hay uno, se llama corazón, le dicen corazón. Y decías, eso yo estoy seguro, y así he vivido yo, y así he vivido yo. Imagínate vos que alguien confíe ciegamente en su corazón. Imagínate que Salomón decía que el que confía en su corazón es un necio. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Y Jesús dice, nos enseña de esta manera, y repito, dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias, ¿no? Entonces sí, nosotros tenemos que estar conscientes que eventualmente de alguna forma vos vas a ser tentado. Y hay una manera en que Jesucristo, nuestro glorioso Señor, y no cometió pecado, nos enseña a vencer las tentaciones. Si yo no tuviera la instrucción de Cristo, no tendría cómo instruirte en esto, porque yo soy de los que falla. Y no he sido perfecto, no lo soy. Pero Jesucristo sí nos enseña
cómo vencer las tentaciones. Hay aguas en las que nosotros no nos debemos tirar. Entonces, porque otros lo hagan, no quiere decir que vos lo hagáis. Recuerdo que un amigo, él nunca se metía, qué sé yo, en piscina para lo hondo en las playas porque no sabía nadar. Y bueno, nadie lo convencía de eso. Otros se lanzaban, bueno, ese es su rollo. Otros se lanzan, pero no porque él no sabía nadar. Ahora sabe nadar, pero para ese entonces no. Y recuerdo que una vez fuimos a la playa. Y nos fuimos y era de la playa, no me acuerdo si fue Caimare Chico, no me acuerdo cuál fue. Y nos fuimos, caminamos. Son de esas playas que vos caminas y el agua no se mueve de aquí. Y caminamos lejos. Pero cuando regresábamos, yo regreso antes, ya estaba cansado. Y ellos se quedan hablando un rato más. Y cuando yo regreso, caigo de repente en un hueco. Y eso tragué tanta agua que la barriga me iba a explotar. Y sin embargo me repuse, me considero buen nadador. Me repuse, pero me sorprendió y tragué agua. Y recuerdo que venían ellos también caminando atrás, pero no me escuchaban. Estábamos muy lejos, las olas, el viento, se saben, y no me ya alcanzaban a escuchar. Recuerdo que yo les grité, no me escucharon de que había un hueco ahí. Sin embargo, me quedé tranquilo porque todos los que estaban, en la sección del amigo que no sabía nadar, todos sabían nadar. Cayeron todos en el hueco al mismo tiempo. Y resulta que todos empezaron a tragar agua. Él no se quería ir a lo hondo al principio, pero la insistencia de ellos lo hizo llegar allá. Resulta que cuando todos se estaban ahogando, intentaron ayudarlo. Pero él en su desespero empezaba a golpearlos y en su desespero los ahogaba también. Llegó un momento donde ellos quedaron exhaustos y entonces lo dejaron ahí. Recuerdo que le hicieron las rodillas, lo dejaron ahí. Y él empezó a tragar agua, tragó por mucho tiempo agua. Menos mal que tenía la barriga grande. Y yo dije, no, ya de esta no pasa. Y ya, bueno, ya me estaba resignando hasta que me acordé que me debía dinero y dije, no, yo tengo que salvar. No, es broma, no me debía. Pero dije, no, hay que hacer algo. Me fui hasta allá como pude. Cuando yo llegué, ya él estaba ya hundiéndose inconsciente, casi desmayado. No inconsciente, pero ya se estaba como desmayando. Y recuerdo que lo tomé, le dijo, arreguíndate de mí. Y yo como pude, me fui nadando así, estilo perrito así, nadando así. Y recuerdo que todos los que estaban a mi alrededor me daban ánimo para llegar a la orilla. Fue el tramo más largo de mi historia, pero por fin pude llegar, ¿no? Ahora, fue un día de bastante riesgo. Él arriesgó su vida, casi la pierde. Esta historia casi se cuenta de otra manera, trágica. Y ese día yo recuerdo que estaba feliz de haberlo ayudado. Me sentía muy, muy, muy feliz. Me sentía como que con los interiores por fuera y una capa. Y recuerdo que ese día él tomó la decisión de no, aprendió la lección. O aprendo a nadar, o no me lanzo más nunca ni a una piscina ni a la playa. Decidió optar por aprender a nadar. Bueno, así mismo es la tentación, ¿no? A veces hay personas que te instan a hacer cosas que no tenéis que hacer. Y sobre todo, mira, si de algo vos tenéis que cuidarte, son de esas conversaciones que no te convienen. Hay lugares que no debemos frecuentar o conversaciones. Dos cosas que nos llevan a mucho peligro son los lugares y las conversaciones. En cuanto a tentaciones, esas dos cosas siempre aparecen de alguna u otra forma. Hay situaciones, si vos en retrospectiva podés ver la del día que fallaste. Si hubieras estado de viaje en otro lugar, quizás no hubieras cometido el error que cometiste ese día, o si no hubieras tenido esa conversación que tuviste, seguramente no hubiera. A veces no queremos ir a pelear, pero nos meten una cizaña que cala en el corazón y terminamos pecando. Y resulta que he notado que esas dos cosas siempre están presentes. Adán y Eva no tenían ni por qué acercarse al árbol del fruto prohibido, pero se acercaron, estaban en el lugar menos indicado, en el lugar prohibido. Y resulta que empezaron a hablar con la serpiente, cosas que no tenían que hacer. No solamente hablaron con la serpiente, sino que ellos no respondieron conforme a lo que Dios le había dicho. Y escúchame, porque esto es clave. Ellos no respondieron conforme a lo que Dios le había dicho, sino que empezaron a confiar en lo que la serpiente decía. Y empezaron a decir, bueno, quizás las cosas no son como nos las habían dicho. No, quizás no sean tan serias.
Y empezaron a dudar de lo que Dios le había dicho hasta que comieron del fruto prohibido y conocemos la historia, quedaron fuera del Edén. Esa es la tentación, ¿no? Satanás decía, no, no es casi como te lo dije, no, no es como te lo dijeron. No, no es tan mal, más bien vas a ser como Dios. Entonces te lo pinta de una manera en que, claro, te hace la venta. Y vos termináis comprando como carro nuevo un Fiat que se va a caer el piso, va a recalentar y te va a dejar quebrado, como me pasó a mí. Bueno, así nos pasa en la vida. El pecado viene a ofrecerse como una maravilla. Te pinta algo placentero. Ciertamente el pecado tiene algunos placeres al principio. Tiene a la primera cucharada del pecado, parece ser dulce, pero es amarga al final. Y eso lo dice la Biblia. Hay cosas que son al principio. Al principio viene como cucharada dulce, pero luego termina siendo muy amarga al final. Algo le pasó a David. A David, fíjate que él estaba en los días en los que los reyes salen a la guerra. Resulta que David se quedó en su casa, en su palacio, y de repente se asoma por el balcón y ve a una mujer de belleza singular bañándose. Él se tapa los ojos, pero abre los dedos así. No lo puedo ver. Se queda viendo y no solamente, sino pregunta quién es y muestra interés. Y así pasito a pasito, como a veces nosotros decimos, solamente estamos hablando, solamente es un mensaje, solamente es un texto, no estoy haciendo nada malo. Sabemos que es prohibido y por algo estás escondiendo, por algo le tenés 4 claves al teléfono. y resulta que, bueno, la manda a llamar. Solo es una conversación. Nada más, conocerla. Sabe que es la esposa de Urías, un soldado fiel de David. Tiene relaciones sexuales con ella. Ella se va, sale embarazada. Al enterarse, manda a llamar a Urías y lo invita a descansar de la guerra y que vaya a disfrutar de su esposa. Todo para que pensara que era hijo de él. Pero Urías es tan leal que se rehúsa y dice, no, si los soldados están allá sufriendo, ¿cómo yo voy a ir a descansar allá en casa? Entonces, él decide quedarse. David trata de emborracharlo para hacerlo ir a su casa, pero él decide quedarse durmiendo en la acera del palacio afuera. Cuando David se entera que no hay nada que hacer, lo envía a la guerra, como Urías quería combatir, pero le envía una carta a los oficiales superiores diciéndole que lo dejaran solo frente al campo de batalla para que muriera a espada enemiga. Y así sucedió. Luego Dios envió a través del profeta Natán un mensaje para David. Y le contó esta historia. Le dijo, mira, había un hombre rico y un hombre pobre. El hombre pobre tenía una sola ovejita. Era todo lo que tenía. Y la amaba tanto que comía con ella. La ovejita dormía con él. Y David, siendo pastor, sabía lo que significaba amar a una ovejita. Y la amaba. Pero había el hombre rico que, teniendo tantas ovejas y tanto ganado y tenía de todo de sobra, un día le llegó visita al hombre rico y en lugar de tomar uno de sus animales, mató a la única ovejita que tenía el hombre pobre. David se levantó de un salto y dijo, de cierto que ese hombre hay que matarlo. Y Natán le dijo, bueno, ese hombre eres tú. Dios te dice que te dio todo de más, y si le hubieras pedido más, te hubiera dado más. Pero no así, mataste a Urías, espada de los enemigos, y le quitaste la única ovejita que él tenía, era todo lo que ese hombre tenía, y se la quitaste. Ahora la espada no saldrá de tu casa, y serás humillado, y todo el mundo se dará cuenta de eso. Y dice, ya yo te he perdonado, pero sufrirás la consecuencia. Bueno, ese es el pecado, ¿no? Y así se muestra la tentación. Te lo muestra como la parte placentera. Y luego, cuando nosotros queremos barrer sucio bajo la alfombra, es imposible taparlo. Y entonces, cuando más queremos tapar, en peores cosas nos metemos. Entonces, un pecado lleva al otro. ¿En cómo se detiene eso? Arrepintiéndonos de nuestros pecados. Decía Salomón, el que encubre su pecado jamás prospera. Pero el que lo confiesa y lo deja, haya perdón. Entonces es importante que nosotros sepamos que, mira, siempre que nosotros queramos tapar
un pecado de alguna forma u otra, al final vamos a tapar un pecado con otro pecado con otro pecado y cada pecado tiene una consecuencia. Entonces estamos amontonando problemas y consecuencias en nuestra vida. Es terrible. ¿Y cómo detenemos eso? Arrepintiéndonos de nuestros pecados, confesando nuestros pecados y pidiendo perdón. Así es como eso se detiene. ¿Es doloroso? Por supuesto que es doloroso, pero como decía Jesús, más doloroso es perder el alma eternamente. Mira, y tenéis la oportunidad, y vos y yo tenemos la oportunidad de corregir esto y de hacerlo de una vez por todas. Entonces es importante esto. Jesús nos explicaba algo con respecto al pecado, a la tentación. Él decía, nada de lo que entra de afuera puede hacer impuro al hombre. Lo que sale del corazón del hombre es lo que lo hace impuro. Entonces, es claro que Jesús quiere enseñarnos algo muy importante, y es que dentro de nosotros siempre vamos a estar lidiando con algún diálogo interno, con algún deseo que va en contra de lo que el Señor nos manda. Y eso no quiere decir que el Espíritu Santo no mora en ti. Eso quiere decir que desde que aceptaste a Cristo, ahora hay una nueva naturaleza en Cristo porque naciste de nuevo, pero hay una vieja naturaleza porque todavía tenemos el cuerpo viejo. Y tenemos que lidiar, y las dos naturalezas se pelean entre sí. Hemos contado esta historia varias veces de aquel esquimal que cuando quería que el perro... él tenía 2 perros y los ponía a apostar cada fin de semana, cada domingo. Perro blanco y un perro negro. Y entonces cuando él apostaba, el perro negro ganaba, y cuando apostaba el perro blanco ganaba. Nunca fallaba una apuesta. Entonces hasta que su mejor amigo le insistió tanto para que le contara su secreto y le dijo, bueno, cuando yo quiero que gane el perro negro, yo pongo a pasar hambre al perro blanco y alimento bien al perro negro. Sé que no va a fallar. Cuando quiero que gane el perro blanco, pongo a pasar hambre al perro negro y alimento bien al perro blanco y sé que va a ganar. Y así nos pasa a nosotros. Cuando nosotros queremos que el amor a Dios gane, nuestra obediencia al gane, nos alimentamos de la palabra de Dios, de la oración. Pero cuando no, y a veces dejamos nuestra parte espiritual mostrando las costillas de lo flaco que está, pasando hambre espiritual, cuando entonces nos movemos a alimentar nuestros malos deseos viendo películas que no debemos ver, teniendo conversaciones que no debemos tener. Mira, nunca menospreciéis el poder de una simple conversación, nunca menospreciéis el poder de una simple conversación, porque así fue como la humanidad se vino abajo, de hecho por una conversación indebida. Pablo decía en Efesios 4:29, por ahí, 4:29, sí, eviten toda conversación obscena u ociosa, decía en otra versión, y que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. Y muchas veces nosotros no cuidamos el tipo de conversación que tenemos. Muchas personas salvaron su alma por una conversación que se encontraron con un apóstol, con Jesús o con alguna persona que le habló de Jesucristo. No, como aquella samaritana que hablando con la persona correcta salvó su alma, y no solo eso, sino que le habló al pueblo y el pueblo creyó en Jesús y el pueblo se salvó. Y todo a raíz de una conversación, pero también puede venir un caos y un desastre a través de una mala conversación, ¿no? Entonces hay dos cosas que Jesús nos enseña a nosotros para vencer la tentación. Uno es orando. ¿Cómo vencemos la tentación? Uno es orando. Dice en Lucas 22, del 39 al 40, y saliendo se encaminó como de costumbre hacia el monte de los olivos, y los discípulos también le siguieron. Cuando llegó al lugar les dijo, orad para que no entréis en tentación. ¿Para qué debemos orar? Para no entrar en tentación. Y cuando oremos, abramos el corazón y digámosle, Señor, estoy pasando por esto, tengo este deseo, sé que me avergüenza, sé que es pecado, pero no sé cómo lidiar con esto en mi corazón. Eventualmente quiero controlar mi enojo, pero termino explotando. Ayúdame, Señor. Y yo cuando le hablo así con sinceridad a Dios, sea sobre el tema que estéis pasando y atravesando vos, es impresionante la fuerza que el Señor me da después pero cuando lo quiero manejar yo con mi fuerza, termino fallando, cayendo y pecando. Entonces, número 1, ¿cómo vencemos? Bueno, como Jesús nos enseñó, con la oración. 2, cuidado con lo que decís, con lo que habláis. En Mateo 4:4 Jesús dijo, cuando el diablo vino a tentarlo, dijo, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo del pan vivirá el hombre.
Entonces es maravilloso el ver de que Jesús está diciendo que en nuestro alimento espiritual no solamente es la palabra de Dios, sino que la palabra de Dios es la respuesta, es nuestra arma para vencer la tentación. Porque cada vez que el diablo lo tentaba con algo, Jesús no respondía con cualquier filosofía humana, él respondía con la palabra de Dios. Y así fue que resistió al diablo y el diablo terminó huyendo. Pero cuando vos querés responder con tu propia filosofía, vas a terminar perdiendo. Ahora, si no estudiamos la Biblia, si no estudiamos la palabra de Dios, ¿con qué palabra de Dios vamos a responder en la tentación? Si no guardamos los mandamientos. Salmo 119:11 decía el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Qué poderoso es que nosotros estudiemos la palabra de Dios, la memoricemos, y cuando alguien te quiera llevar a una conversación indebida, tentarte o lo que sea, vos respondáis con la palabra de Dios. Y vas a vencer. El problema es cuando, queremos hacerlo con nuestras propias fuerzas. Esas dos cosas son muy poderosas. Si vos cuidáis el tipo de conversaciones que tenéis, si te dejáis llevar por conversaciones obscenas, ociosas, pecaminosas, conversaciones de doble sentido, vas a eventualmente estar alimentando esa parte carnal. Pero si estudiáis la Biblia y buscáis cuando alguien dice algo indebido, incorrecto y te quiere llevar hacia allá, y vos respondéis con la palabra de Dios, vos estáis cortando esa cuerda que te estaba jalando al pecado, la estáis cortando y habéis sido libre. Fíjate que el Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, empieza diciendo así, ni anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. ¿Cuán importante es eso? Y dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruta a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por lo tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Entonces, fíjate cuán importante que empieza diciendo, bienaventurado, afortunado y feliz, el que no anduvo en consejos de malos. ¿Qué consejos de personas que no tienen temor de Dios, que no estudian la Biblia, que ni siquiera conocen los mandamientos de Cristo, no viven conforme a la enseñanza de Cristo, y vos estés recibiendo consejos de ellos? Entonces vos tenés que tener cuidado con eso si realmente queréis vivir una vida en obediencia, si realmente amáis al Señor. Siempre he dicho que es cierto que el que se pierde es porque quiere, su responsabilidad, pero las amistades siempre influyen. Y creo fielmente que las amistades influyen y tenéis que tener cuidado con eso. Ponete a analizar que hay personas que vos estabas pensando en otra cosa y en una conversación y te decían, ay, no seáis bobo, no seáis boba, y te metieron alguna idea o despertaron algún deseo en tu corazón, bien sea que lo hiciste o no. Es decir, te pusieron en tentación. Y fíjate, 1 Corintios 15:33 dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Que nadie te engañe. Las conversaciones tienen mucho poder. El tipo de conversaciones también nos revelan qué dirección nosotros llevamos en cuanto a obedecer a Dios o amar al Señor. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Entonces, ¿cómo viene la tentación? La tentación viene como dice Santiago 1, al 13 al 17. Santiago 1, del 12 lo voy a empezar a decir. Dice Santiago 1:12, dice, afortunado el que mantiene la fe en la tentación, porque recibirá la recompensa de la vida eterna que Dios prometió a quienes lo aman. Y luego continúa diciendo, el versículo siguiente, aquí lo tiene en pantalla, dice, que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta él a nadie. Es lo importante de que cada quien asumamos la responsabilidad de nuestras acciones, y es el primer paso del arrepentimiento. Y luego dice todo lo contrario, cada quien es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen, y luego cuando el deseo concebido engendra el pecado. Y el pecado, una vez que ha sido consumado, da luz la muerte. Al final el pecado da luz la muerte. Y dice, mis estimados hermanos, no se engañen ustedes, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre que creó la lumbrera celeste y el que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. Esto es muy importante y es muy clave para nosotros. Porque el pecado viene así, viene con una mirada, como David, se asoma por el balcón, luego dice, no, una mirada
lo lleva a una conversación. Solamente estoy mirando, luego solamente estoy conversando. Luego solamente nos vamos a ver otra vez y luego viene el desastre, luego pecan y entonces luego queremos tapar el pecado con otro pecado y luego las consecuencias se van sumando y luego somos capaces de cometer una atrocidad para que nadie sepa de lo que hemos cometido y resulta que dice el Señor que yo soy el que saca todas las cosas a la luz. Así que si es una garantía que todo será descubierto, lo más inteligente que vos y yo podemos hacer es arrepentirnos de nuestros pecados y no volverlo a hacer más. Algo muy importante sobre la tentación es cuidar lo que nosotros hacemos en secreto. Todas las cosas que hacemos en secreto. El Señor te bendecirá para que todos te vean porque fuiste fiel cuando nadie te vio. En Mateo 6:6 dice, pero cuando ores entra a tu cuarto, cierra la puerta, habla con tu Padre y así recibirá la recompensa de tu Padre que está en el cielo porque Él ve todo lo que se hace en secreto. Tenemos que tener mucho cuidado con las cosas que hacemos en secreto porque muchas veces nos creemos más astutos que Dios. El pecado nos quiere hacer creer eso. Y dice Eclesiastés 12 del 13 al 14, dice, aquí culmina el relato. Mi conclusión final es la siguiente. Teme a Dios y obedece sus mandatos porque este es el deber que tenemos todos. Dios nos juzgará por cada cosa que hagamos, incluso lo que hayamos hecho en secreto, sea bueno o sea malo. Cuando nosotros queremos andar en integridad y cuidamos mucho las cosas que hacemos en secreto, vamos a encaminarnos a honrar a Dios, a hacer las cosas que agradan al Señor. Si no tenéis que estar viendo en Instagram, en Facebook, en las redes, las cosas que no... Es decir, si esperáis que todo el mundo se duerma para ir al baño y ver cosas en el teléfono, ya te estáis asomando al balcón, estáis hablando con la serpiente. Entonces tenéis que tener cuidado porque todo lo secreto es temporal, pero la verdad permanece para siempre. Proverbios capítulo 12, versículo 19 dice, las mentiras terminan por descubrirse, pero la verdad permanece para siempre. Así que si todo termina por descubrirse, bueno, tenemos que aprender a andar con sinceridad y que salga a la luz las cosas buenas en intimidad que estamos haciendo para honrar al Señor. Proverbios 18:3 dice, la maldad nunca llega sola, viene acompañada de vergüenza y desprecio. Como te dije, Salomón lo dice porque para nosotros no es obvio. El pecado y la tentación te hace la venta de que no, tranquilo, no habrá problemas, lo vas a manejar bien, vos sois inteligente y lo vas a disfrutar y te hace, o es justo y te hace creer que aquel pecado que vas a cometer, tranquilo, que va bien. Y luego dice, y la Biblia nos dice, mira, siempre viene, dice siempre, no a veces, no algunas veces, todo pecado viene acompañado de vergüenza y desprecio. Es importante que lo consideremos bien. Si consideramos el fin del pecado, cómo paga el pecado, entonces nos vamos a animar al principio a alejarnos de la tentación. Pero si aceptamos el engaño del pecado, porque es que si Adán y Eva no hubieran sabido el fin, lo hubieran creído el fin del pecado, seguramente dicen, no, mejor no como del fruto. Pero el asunto es que creyeron que iba a ser placentero, que lo podían manejar, que estaría bien, o como David. Y resulta que esa es la mentira del diablo, que te ofrece algo que no va a cumplir y que no es así. Ahora, Cristo sí te ofrece lo que realmente va a cumplir. Y dice Proverbios 20:27, la luz del Señor penetra el espíritu humano y pone al descubierto cada intención oculta. El Señor va eventualmente a poner al descubierto cada cosa que nosotros hagamos. Ahora, el Señor tiene el profundo interés de librarte del mal. Y el medio para hacerlo es que nosotros creamos en Jesús, nos arrepintamos de nuestros pecados y vivamos practicando sus enseñanzas. Que otros lo hagan. Es que el otro se metió a la playa. Mira, el otro puede, pero quizá vos no. Vos sabéis lo que el Señor te ha mandado a hacer. Y si no lo sabéis, ponete a estudiar las enseñanzas de Jesucristo porque te conviene. Vos mañana no le puedes decir a Dios, ay, Señor, es que no sabía. No hay excusa porque es tu deber estudiar las enseñanzas de Jesucristo. Por eso, Oseas 8:4 dice, por falta de conocimiento mi pueblo perece. Puesto que rechazaste el conocimiento, yo te rechazo como mi sacerdote. Ya que te olvidaste de la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Entonces, que se nos olvide o que no hagamos el tiempo para estudiar las enseñanzas de Cristo, meditar en ellas, ponerlas en práctica, no será excusa en ningún momento para las consecuencias que vamos a afrontar si no nos arrepentimos, si no lo hacemos y
y, y luego vendrá el llanto y crujir de dientes, como dice Jesús. Entonces, lo maravilloso es que si el Señor nos ha permitido tener esta conversación hoy, tener este conocimiento hoy, es porque quiere librarnos del mal. Entonces, ten cuidado con las malas conversaciones, responde con la palabra de Dios y ponete en oración. Ponete en oración para que venzáis la tentación. Que todo lo podéis en Cristo que te fortalece. Vos podéis salir adelante, vos podéis vencer, vos podéis guardar silencio cuando estés enojado. Vos podéis, de hecho, no evitar encontrarte con esa persona que te está poniendo en tentación. No, evita mirarle, evita escribirle, evita tan siquiera mirarla en las redes. Vos podéis vencer la tentación y podéis vivir en obediencia. Y la obediencia al Señor trae como consecuencia paz. Porque muchos problemas las vivimos es por eso, creyéndole al diablo de que podemos manejar. Yo pego 4 gritos a alguien y las cosas estarán bien. Le estáis creyendo una mentira al diablo. Ahora, Proverbios 17:28 dice, aún en eso cuando calles contado por sabio, el que cierra sus labios es entendido. O Santiago 1:20, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y si vos empezáis a poner tu confianza en la palabra de Dios y empezáis a orar como la palabra de Dios manda, como consecuencia te vas a evitar un cerro de problemas y vas a disfrutar de paz, paz, cuán dulce paz. Es aquella que el Padre me da, que solo viene de él. Recordar las palabras de Jesús cuando dijo en Juan, ya se me fue la cita, te lo voy a buscar porque quiero que vos también la busquéis. Pasa que como un versículo nuevo que me aprendí, bueno, se me fue un poquito, pero aquí está. Si no es el 14, Juan 14, 27, dice, les dejo paz, les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy no es como el mundo, es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Pero esa paz viene de Jesús cuando confiamos en Él y hacemos las cosas como Él nos las manda a hacer. Así que tengáis paz en el corazón, que nunca te angustiéis, que no tengáis miedo, que vayáis a paso firme, venciendo cada tentación para que recibáis del cielo toda bendición. Que Dios te prospere en todo, que tengáis paz y salud en el nombre de Jesús y que tengáis el mejor día de tu vida. Te amo muchote. Cuídate, que vales mucho y orinante de acostarte.